Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter A Micrófono Cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com, repito, www.cristinamitre.substack.com, y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter A Micrófono Cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.thebeautymail.es. Cris, ¿por qué no haces un podcast del lipedema? Cris, me gustaría que trajeras a un experto que hablase del lipedema. Mis hermanas y yo lo tenemos. Cris, me mato a entrenar y a dieta y no consigo nada. Mis piernas siguen gordas. ¿Qué funciona contra el lipedema? Muchos mensajes con esa palabra, lipedema, iban llegando a mi buzón. Así que mi editora, Concha Sanz, y yo nos pusimos a tirar del hilo y nos hemos encontrado con el que es, sin duda, el tema más complejo que hemos abordado en este podcast. ¿Por qué? Si hasta hemos hablado de las claves moleculares del cáncer. Porque, como decía Joan Didion, la medicina es un arte imperfecto, y en el caso del lipedema falta más investigación básica. Esto da pie a que Internet se inunde de pseudoinformación, y también de tratamientos que cojean de evidencia científica que los avale. Investigando sobre el lipedema hemos descubierto que es un problema que solo afecta a mujeres y que es un gran desconocido incluso entre los propios médicos. Un problema que tiene un nombre, lipedema, mal puesto, que no tiene una definición científica clara y que está en el limbo de las enfermedades, porque ni siquiera hay acuerdo sobre si puede ser considerado como tal. El lipedema está muchas veces mal diagnosticado, por exceso o por defecto, a menudo autodiagnosticado, sobretratado y rodeado de falsas promesas de vendedores de humo sin escrúpulo alguno. Por suerte, del lipedema sí se conocen muchas cosas y hay excelentes profesionales que pueden tratarlo, aunque de momento no se haya encontrado nada que lo cure o lo elimine definitivamente. Ángela Río, fisioterapeuta y presidenta de la Asociación Española de Linfedema y Lipedema, y el cirujano vascular Rodrigo Rial, presidente del capítulo español de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, van a darnos en este episodio todas las claves del lipedema. Nuestro objetivo es poner luz sobre el lipedema y, sobre todo, ayudar a las pacientes a gestionar sus expectativas para conseguir los mejores resultados posibles. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Llegan a nuestras manos pacientes que se han hecho 1000 tratamientos, se han gastado un montón de dinero y no les ha servido para nada. Entonces, al final, pues están frustrados, se sienten estafadas como es normal. Llegan a nosotros y se quedan un poco anonadadas de ver que una persona, con verlas, escucharlas, está recogiendo datos de lo que le está contando, sepa ya lo que le pasa, ¿no? Como decía Rodrigo, la experiencia pues al final es bastante, entre comillas, simple para los que estamos en contacto con ello todo el tiempo, poder hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Y, por supuesto, pues que en un rato sepan su diagnóstico y las posibles opciones de tratamiento. La tendencia yo creo que debería ir a intentar hacer el diagnóstico adecuado, que es lo que se necesita, y así saber cuál es el tratamiento que va a aliviar esos síntomas y a mejorar su calidad de vida. Ángela Río, Rodrigo Rial, bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenía muchas ganas de hablar de este tema, solo he tardado un año en grabar
y no os quiero decir lo que hemos tardado en preparar este guión, pero hoy vamos a analizar el lipedema de la A a la Z. Así que, para arrancar, Ángela, ¿qué es el lipedema visto con ojos de profano? ¿Qué apreciamos así a simple vista? Bueno, pues el lipedema es un trastorno en la distribución de la grasa que es poco conocido y que afecta a las mujeres, sobre todo al aspecto de sus piernas. Visualmente, lo más notorio es una desproporción que hay entre un tronco normal o delgado y unas piernas gruesas. Entonces da la sensación que son dos mitades de dos cuerpos diferentes unidos en la misma persona. Va sobre todo desde la parte de abajo de la cintura hasta los tobillos, pero los pies son normales. A eso se le conoce como signo del pantalón bombacho, que es una imagen bastante visual que puede ayudar a imaginar cómo es el lipedema. Uh-huh. Como copa también, ¿no? Se define como ese tobillo como en copa, ¿no? Que es como en copa, en anillo. Uh-huh. Tiene muchas nomenclaturas diferentes para referirse a lo mismo, que al final es un tobillo que aparece un pie delgadito y de repente se engrosa mucho. De acuerdo. Esto es lo que se ve a simple vista, pero ¿qué sienten o qué notan esas mujeres que tienen lipedema? ¿Cuáles diríamos que son los síntomas típicos del lipedema? Pues el más importante normalmente es el dolor. Las pacientes se quejan de dolor, se quejan de hematomas que aparecen de una manera, pues con impactos muy pequeñitos, aparecen hematomas exagerados y pesadez en las piernas normalmente. En la mayoría de los casos, además, acompañado de desinformación y de incomprensión. Suelen ser personas que han hecho pues, muchas dietas a lo largo de su vida, hacen ejercicio pues, a más o menos intensidad, pero nunca tienen resultados en las piernas. Adelgaza el resto del cuerpo, pero las piernas permanecen como estaban al inicio. Entonces, pues bueno, al final es un problema que aparece asociado a la pubertad y desde ahí pues se mantiene en el tiempo, es crónico y además duele al tacto, también duele a la palpación, aparece fragilidad capilar. En algunos casos están descritos también problemas de hiperlaxitud. Entonces, bueno, pues ahí hay unos cuantos síntomas típicos que dificultan la calidad de vida de quien lo padece. Rodrigo, he dicho mujeres, siempre en femenino, porque el lipedema afecta prácticamente solo a mujeres. ¿Por qué es así? ¿Se conocen realmente las causas del lipedema? Bueno, efectivamente, mujeres, afecta prácticamente solo a mujeres. Ahí lleváis la peor parte. Me toca hablar a un varón sobre que la peor parte la llevan las mujeres en esto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Cristina, y es un placer compartir este podcast con Ángela Río, que es una de las mayores expertas en lipedema que tenemos en España. Pues no se sabe bien. Se han barajado causas hormonales, estrogénicas, progesterona, pero donde van ahora mismo las mayores investigaciones es porque existe un componente hereditario por una parte y dependiente del doble cromosoma X, es decir, no da en los hombres. Los hombres habitualmente tienen una distribución, una fisonomía muy diferente a las mujeres en el sentido de la distribución grasa. El hombre es una distribución grasa abdominal y las mujeres una distribución grasa por debajo de la cintura, como bien ha dicho Ángela. Así pues, no sabemos bien las causas por las cuales solo afectan a las mujeres, pero se sabe que son genéticas y hormonales. Y es común verlo en mujeres de una misma familia, ¿no? Entonces, ese factor genético... Sí, claro. Hay un factor genético, pero no es el único, porque no el 100% de las madres que tienen lipedema tienen hijas con lipedema. Existe un 40-50% de las personas que tienen lipedema que han tenido sus madres con lipedema, ¿no? Entonces, sabemos que existe ese factor genético, pero hay algo más. Y algo más que se ha relacionado con los estrógenos. A lo largo del podcast seguramente vamos a hablar sobre muchas cosas, vamos a repetir muchos conceptos, pero hay cosas que todavía no sabemos. Pues entonces, para empezar por el principio, si te pregunto por una definición médica del lipedema, ¿qué me respondes? Porque creo que no hay una definición médica unánimemente aceptada, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. No solamente no hay una definición médica, sino probablemente lo hablaremos después, sino que incluso el término del lipedema es controvertido. Nos hemos intentado poner de acuerdo y probablemente uno de los
de los intentos de intentar ponernos de acuerdo más importantes ha sido un consenso que se publicó gracias a la Asociación Española del Linfedema, con la colaboración del capítulo español de Flebologia.